Bendiciones con todos. Tema 121, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, recompensas para los mensajeros, y utilizamos Mateo capítulo 10, versículo del 40 al 42, que dice lo siguiente: El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Llegamos a los últimos versículos del capítulo 10 de este evangelio. Si retrocedemos y recordamos un poco la temática que el apóstol Mateo viene tratando, este capítulo ha girado alrededor de la elección de los 12 apóstoles y las instrucciones personales dadas por el mismo Jesús a los mensajeros del rey. Ya Jesús había sido sincero al decirle a sus discípulos que la tarea que van a realizar no será nada fácil, y a lo mejor muchos perderán la vida por esta encomienda. Pero también les dice que su sacrificio no es en vano. En esta ocasión concluirá aplicando las recompensas que les espera a aquellos que en su nombre anuncian el mensaje del Evangelio, así como a aquellos que lo reciban. ¿A quién realmente recibe? Mire el versículo 40 del capítulo 10 lo que dice: El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Los antiguos rabinos enseñaban que cuando un discípulo iba en nombre de su sabio maestro, era equivalente a que fuera en persona el que lo enviara, de tal manera que aquellos que lo recibían al propio maestro, y toda la hospitalidad que realizaban con el discípulo se lo hacían al mismo maestro. Esto mismo es lo que ocurre con los mensajeros del rey. Dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Todo aquel que recibe a un mensajero del Evangelio está recibiendo al mismo Jesús. Así como todo aquel que recibe a Jesús en su corazón, recibe al mismo Padre Celestial. Por otro lado, así como Jesús fue enviado a este mundo por el Padre a realizar su obra expiatoria, así los mensajeros del Evangelio han sido enviados por Jesús. No hablar en su propio nombre, sino en el nombre de Jesús, de tal forma que todos los que estos anuncian las palabras del mismo Cristo. Por eso a estos 12 los llamó apóstoles, del griego apóstolos, que significa enviados, porque es Jesús quien los comisionó para esta obra, y no solo a ellos, sino a todos cuanto él llamare. Ahora, las recompensas prometidas. Escucha el versículo 41 al 42 del capítulo 10 de Mateo. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Obviamente el profeta es aquel mensajero que habla en nombre de Dios, y todo aquel que lo recibe tendrá la recompensa de profeta. El hecho de decir que los que recibirán a los profetas, recompensa de profeta recibirá, significa que tanto los mensajeros del rey como aquellos que los apoyen en su labor evangelizadora serán recompensados. El recibir a un profeta se refiere a la hospitalidad que se les brinda a estos. La hospitalidad era la virtud de albergar al viajero forastero en su casa. En la época del Antiguo Testamento, esta práctica era muy común, especialmente si recordamos que los antiguos patriarcas vivían en medio de desiertos. Entre las amonestaciones de Isaías al pueblo estaba la práctica de la hospitalidad. Escuche lo que dice Isaías capítulo 58, versículo 7. ¿No es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en su casa? Que cuando veas
al desnudo lo cubras y no te escondas de tu mano? También vemos esta característica cuando Abraham salió corriendo a recibir a los 3 visitantes celestiales. Escuche Génesis capítulo 18, versículo 1 y 2. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. También los familiares de Rebeca hicieron uso de la hospitalidad cuando atendieron al siervo de Abraham cuando éste andaba buscando mujer para el hijo de su amo. Escuche Génesis capítulo 24, versículo del 30 al 31. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. También Lot usó de su hospitalidad cuando albergó en su techo a ángeles que habían llegado a Sodoma. Génesis capítulo 19, versículo 1 y 2. Escuche. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Así podemos encontrar muchos ejemplos más. De hecho, vemos cómo Jesús gozaba de la hospitalidad en su tiempo al ser invitado a los hogares de aquellos que disfrutaban de su presencia, y también en el Nuevo Testamento se ve la hospitalidad como en virtud indispensable entre los cristianos, mayormente entre los ministros. Tito capítulo 1, versículo 8. También podemos ver en la Biblia cómo las personas que se hospedaban a los servidores de Dios sabían que al hacerlo agradaban al mismo Dios. Así lo hizo la sumanita con Eliseo. Escuche 2 de Reyes capítulo 4 versículo del 8 al 10 lo que dice. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer, y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y así también estos recibieron una bendición por su noble obra. Escuche 2 de Reyes capítulo 4 versículo del 14 al 16. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giese respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se separó a la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Jesús promete recompensas no solo a sus mensajeros, sino a todos aquellos que son generosos con ellos y les ayudan. La bendición es grande, y todo aquel que recibe a un profeta, es decir, a un mensajero de Dios, la recompensa de profeta recibirá. Pero no solo eso, sino va más allá, ya que el que recibe a un justo, es decir, un hijo de Dios, la recompensa de un hijo de Dios recibirá. En general declara y dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Jesús llama a sus discípulos pequeñitos para hacer énfasis en el carácter humilde de sus servidores. Quizás en el mundo los servidores de Dios son vistos con poca importancia, pero Jesús quiere dejar bien claro que aunque sea el más humilde de sus servidores al que se le ayuda, y aunque se trate de la ayuda más pequeña como dar un vaso de agua,
eso no quedará sin recompensa en la eternidad. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Maravilloso, ¿no es cierto? La importancia de hospedar a los hijos de Dios, a los mensajeros, a los que llevan la palabra de Dios. En estos tiempos es muy difícil, a lo mejor tal vez le parezca, dice, a mí si meto un ladrón en mi casa y me roban todo o me vayan a matar, y ha pasado lamentablemente. Pero los verdaderos hijos del rey, los verdaderos profetas, los verdaderos que llevan la palabra de Dios, son reconocidos. El Señor mismo va a tocar la mente y los corazones de las personas para que abran sus hogares y den hospedaje a estas personas que van de un lado para otro llevando la palabra de Dios. Así que, y el Señor mismo nos va a guardar de cualquier peligro. Así que con toda confianza, ayudemos, hospedemos cuando podamos a los mensajeros del Rey. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es maravillosa, tu palabra nos bendice, tu palabra nos llena, nos da sabiduría y recompensas. Te damos gracias también por las misericordias y las bendiciones que han sido abundantes en todo este tiempo difícil. Y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. También los bendecimos a ustedes en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Gracias. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo, sigamos enviando, animando a que otras personas más sigamos escuchando la palabra de Dios. Sigan escuchando la palabra de Dios. Bendiciones para todos, que tengan un excelente día.